hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias en esta noche porque una vez más el Señor nos permite, amén, reunirnos para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Amén. Ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Yo me siento muy feliz en esta noche. Mientras escuchaba a mi hermano cantar, me siento muy feliz. También me siento muy feliz por un mensaje que me mandaba mi esposa hoy, que lo que decía el hermano aquí, yo no soy un hombre así muy bueno para llorar y para esas cosas, pero es una realidad. Si uno desgasta su vida en el Señor Jesús, es en el mejor lugar donde debe desgastar toda su vida, todas sus fuerzas. En el Señor Jesús, bendito es el Señor Jesucristo. Cuando entraba a las cárceles a predicar no me quedaba tiempo para nada. A veces me acostaba a las 11 de la noche, me levantaba a las 3 de la mañana. Ayunaba constantemente. Pero me siento muy contento porque salieron hombres que estaban hundidos en la más grande desgracia, estaban allá perdidos en el basurero, estaban tirados donde nadie podía sacarlos de allá, bendito es el Señor, pero el Señor Jesucristo los sacó de ese lugar. Y mientras escuchaba aquí al hermano, venía a mi mente del lugar en el que yo estaba cuando el Señor llegó a mi vida. Tan solo tenía 17 años y ya me iba a quitar la vida. Porque a esa condición es a la que lo lleva a uno el enemigo, amigo que me escucha y hermano. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida, dice, y para que tengamos vida en abundancia. Bendito es el Señor Jesús. Y esa noche cuando yo pensé que era el fin de todo, cuando yo pensé que iba a morir, esa noche cuando el diablo dijo, aquí le voy a dar la estocada final y se acabó la vida de este muchacho, esa noche fue la noche que conocí al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, como decía el hermano, porque el Señor Jesús nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Así que si Él le habla a usted esta noche, no endurezca su corazón a la palabra del Señor. Vamos a estar de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Nuestro Dios es una realidad. Nuestro Dios no es un Dios de yeso, de metal, de madera. Nuestro Dios es un Dios vivo, amén. Es un Dios que Él se defiende solito. Es un Dios que hace milagros. Es un Dios que levanta muertos, que levanta paralíticos. Es un Dios que sana enfermos. Es un Dios que sana cáncer. Es un Dios que sana tuberculosis. Es un Dios que sana cualquier problema, cualquier enfermedad. Bendito es el Señor Jesús. Yo quiero que usted entienda que estamos alabando a ese Dios en esta noche. Mateo 23, del 1 al 15, dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijos del infierno. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Pueden sentarse, hermanos. Con la ayuda de Dios quería hablarle en esta noche acerca de lo que es verdaderamente un siervo de Dios, porque esa definición de siervo de Dios, ya todas las personas, o la mayoría de las personas, de pronto no todas las personas, pero sí la mayoría de las personas ya tienen una mala definición de lo que es ser un siervo de Dios. Ya definen a un siervo de Dios de unas maneras que la palabra de Dios no enseña. La palabra de Dios nos enseña que un siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Dios lo pida, donde Él lo pida, a la hora que Él lo pida, y no importa lo que Él pida. Esa es la definición más práctica para un siervo de Dios. Un siervo de Dios es un esclavo de Cristo. Un siervo de Dios es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de su Señor. Ser siervo de Dios no es fácil. No es fácil. Nadie puede levantar la mano y decir, yo soy un siervo de Dios. Porque realmente ser siervo de Dios implica mucho esfuerzo. La palabra siervo significa dolus. Esclavo describe a alguien que está sujeto a la voluntad del Señor y que está totalmente a la voluntad de Él. Absoluta obediencia hacia Cristo, absoluta obediencia hacia algo. No solo los apóstoles fueron llamados así, siervos, sino todos nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, estamos llamados para ser siervos del Señor. ¿Sí sabía usted eso, hermano, en esta noche? Usted ha sido llamado para ser un siervo del Señor. Cuando yo estaba más joven iniciando en la iglesia, oía un lema que se decía, salvos para servir. Nosotros somos salvos para servir, hermano. El Señor Jesucristo lo salvó a usted, no para que usted todo el tiempo esté siempre en el mismo lugar, no para que usted de pronto esté tieso en un solo sitio, no. El Señor Jesucristo lo salvó a usted para que usted salve a otras almas, para que usted traiga a otras almas a este lugar, para que usted le hable del Evangelio a la persona que está allá donde usted trabaja, le hable del Evangelio a la persona que está allá donde usted estudia. Bendito es el Señor Jesús. Unos principios elementales en la vida de un siervo son: un siervo de Dios se congrega. Un siervo de Dios busca un lugar donde se adore el nombre de Jesús y allí él se congrega. Ese es uno de los principios de un siervo. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Un segundo principio de un siervo de Dios: ser siervo de Dios no es una opción. Usted no escoge entre todas sus carreras universitarias ser siervo de Dios, porque ser siervo de Dios no es una opción. No es algo que usted va a una universidad, no es algo que usted va a un colegio y lo estudia y escoge esa carrera de ser siervo de Dios. Ser siervo de Dios no es una opción. Ser siervo de Dios es un llamamiento de lo alto, del Todopoderoso. Es a quien Dios le designe para ser siervo de Dios. Y si el Señor quiere que usted sea un siervo de Dios, no interesa de dónde haya estado usted, así haya estado en la caneca de la basura, de allá lo levanta el Señor para ser un siervo de Dios, porque ser siervo de Dios no es una opción, ser siervo de Dios es un llamamiento celestial. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta noche. Oh, aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús. Y una tercera: bendito es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús llama, también capacita. No se preocupe usted qué va a hablar. No se preocupe usted si no toca un instrumento.
No se preocupe usted si no es de una familia adinerada. No se preocupe si usted no tiene un palancazo de alguien por allá de un lugar alto. Porque el Señor Jesucristo, a quien llama, a Él capacita. Bendito es el Señor. Nos ha capacitado con lo más grande que puede recibir un ser humano, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que nos dará palabra en el momento en que necesitemos la palabra. El Espíritu Santo nos dirá lo que debemos hablar, lo que debemos decir. Casi siempre en los momentos que el siervo de Dios comete más errores es cuando quiere hacer las cosas por su propia voluntad, es cuando quiere llamar a la gente por su propia fuerza, por su propio intelecto, por sus propias fuerzas, diría yo. Pero cuando el siervo de Dios se rinde totalmente a los pies del Señor Jesucristo, Él es el quien llama aquí a sus almas, porque todas las almas son de Él. Bendito es el Señor. Denle una alabanza al Señor en esta noche. Una cuarta cosa: servir no es algo que usted hace por Dios, es algo que Dios hace a través de usted. Eso es diferente. No diga, yo estoy haciendo algo para Dios. Diga, Dios está haciendo algo a través de mí. Que eso es diferente. Bendito es el Señor. El Señor no necesita nada de usted ni necesita nada de mí para que usted haga algo por el Señor. Eso es una mentira, que nosotros hacemos algo por el Señor. Al contrario, Él hace algo a través de nosotros. A veces cuando yo voy a predicar, le digo al Señor, te doy gracias y lo siento en mi corazón de que usted me honre, que usted me permita hablar de su palabra. Es una honra, es un honor. Bendito es el Señor. Es algo que ninguno merece. Ningún ser humano merece hablar de Dios. Pero por su misericordia nos permite hablar de Él. Bendito es el Señor Jesús. Y una quinta cosa: no responder al llamado de Dios de servirlo tiene consecuencias eternas. Bendito es el Señor Jesús. Usted mira en la palabra de Dios que cuando Dios llama a alguien, es necesario que esa persona atienda su llamado. Es necesario que esa persona dé un paso de fe. Es necesario que esa persona le crea a Dios. Porque Dios le está llamando y le está diciendo, no es usted el que va a hacer las cosas, soy yo el que voy a hacer las cosas a través de usted. Bendito es el Señor Jesús. Pero si usted no obedece al llamado de Dios, si usted no responde al llamado de Dios, tiene consecuencias eternas. Porque la palabra de Dios dice que aquel a quien se le dieron los talentos para hacer las cosas y no las hizo, recibirá muchos azotes. Bendito es el Señor Jesús. Y todo aquel que el Señor ha llamado y que le ha dado de su espíritu, no diga usted que no le ha dado nada, porque cuando Dios lo llamó, le dio dones. Cuando Dios le dio de su espíritu, le dio dones, le dio talentos. Así es que usted puede servirle al Señor. Y si el Señor Jesucristo solamente le ha dado un don, usted tiene que atender el llamado de Dios, porque no importa que le haya dado un solo don. Con ese don el Señor lo saca adelante. Con ese solo don lo saca adelante. Pero no responder al llamado de Dios tiene consecuencias eternas. Bendito es el Señor. Porque muchos dejarán de escuchar la palabra por usted rehusarse al llamado del Señor. Dele una alabanza al Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesús. Durante mucho tiempo en Israel y en otros lugares de la tierra hubo siervos, hubo esclavos que se ocupaban de las labores de la casa, de las fincas, de las empresas, atendían y administraban las cosas de su amo hasta cierto punto. Dependiendo de la confianza del amo, así tenían permiso de administrar y saber ciertas cosas o de realizar ciertas tareas que solo se le permitía a los siervos de más confianza. Cuando usted es un siervo de confianza en el Señor, también el Señor le da a usted tareas que son de suma confianza para Él. Bendito es el Señor. En el Antiguo Testamento también era así. Los siervos se les daban tareas que ellos tenían que hacer. Pero si algún siervo
de pronto con el tiempo se daban cuenta que era demasiado de confianza, que era un siervo muy confiable. Entonces su Señor le confiaba cosas más grandes. Bendito es el Señor Jesús. Los siervos no se creen dueños de las cosas de su Señor. Los siervos eran solamente aquellos que las administraban. Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios por su misericordia, no somos dueños de esta salvación, no somos dueños de esta palabra de Dios, no somos dueños del evangelio, no somos dueños de los dones que nos han sido dados. El dueño es el Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Pero Dios le ha dado a usted la facultad para que administre las cosas de su Señor. ¿Usted no se siente contento por eso? Bendito es el Señor. Que le hayan dado la oportunidad de administrar las cosas eternas. Denle una alabanza al Señor Jesús. Un siervo era un personaje muy sufrido. Un siervo era un personaje muy incomprendido, era el que más sufría, era el que nadie lo comprendía. No se le daban las gracias al siervo. Nadie le da gracias porque usted me ayudó hoy todo el día. No, Señor, al siervo no se le daban las gracias. El siervo comía de último. Era el último en ser tenido en cuenta, no era el primero en ser tenido en cuenta. Tenía labores hasta fuera de tiempo del día. O sea, en la noche también debía trasnochar y hacer labores también. Encima también él debía responder por todo lo que pasara en la hacienda. Era castigado si no hacía bien su trabajo. Algunos amos hasta lo burlaban cuando estaba haciendo sus labores. Aún haciendo sus labores, el amo lo burlaba. Bendito es el Señor Jesús. Estamos hablando de un siervo terrenal. Menos mal que a quien le trabajamos nosotros, al Señor al que nosotros le servimos, mientras nosotros hacemos las labores, Él no se burla de nosotros. Bendito es el Señor Jesús. Así los hombres se burlen de nosotros, Él no se burla de nosotros. Él al contrario nos hace sentir su presencia, nos llena de su poder, nos llena de fuerzas. Y donde aquellos dicen que usted no puede hacerlo, ahí el Señor dice: usted sí puede hacerlo, porque usted tiene mi espíritu, usted tiene mi respaldo, usted me tiene a mí en su vida, usted puede hacerlo. Bendito sea el Señor. ¿Acaso necesitamos algo más, hermano Efraín? ¿Acaso necesitamos algo más? Necesitamos es solo eso, la presencia de Dios. ¿Acaso necesitamos algo más, hermano? No necesitamos más, ¿cierto, hermano Luis Sachagua? ¿Qué necesitamos los siervos? Su presencia. Estar llenos de su espíritu. Estar llenos de su amor. Estar convencidos de a quién le servimos. Bendito es el Señor. Eso es lo que necesitamos. Bendito es el Señor Jesús para servirle a Él. Y Él no se burla de nosotros. Él es bueno. Denle un aplauso al Señor Jesús. Pero el siervo terrenal, de él sí se burlaban. Incluso haciendo sus labores, sus señores se burlaban de él. Las personas a las que le servía a veces se aprovechaban de él. En fin, pasaban momentos duros. Los siervos o esclavos vivían muchas veces injusticias grandes. Siempre estaban cargados de trabajos y terminaban el día muy cansados. Y para el colmo de eso, de las cosas, a veces hacían grandes hazañas, grandes cosas, y esos triunfos y esos trabajos se le atribuían era a los amos y no a ellos. Bendito es el Señor Jesús. A algunos no se les pagaba por su trabajo, pues eran esclavos. Y yo quiero decirle, hermano, en esta noche, quiero decirte, hermano, que tú eres siervo de Cristo. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Quiero que usted entienda y que yo entienda y que entendamos todos en esta noche que aquí todos somos siervos de Cristo. ¿Tú sirves a Dios de esa manera? Te hago una pregunta en esta noche. ¿Eres siervo de Cristo? Amén. ¿Haces lo que puedes por el Señor? Amén. ¿O solamente haces lo que te sobra? ¿Solamente haces ya por ahí una cosa, por pasar ahí el tiempo? ¿O tú eres verdaderamente un siervo de Cristo? ¿Haces lo que puedes por el Señor? ¿Te esfuerzas? ¿Le crees al Señor más allá de tu propia mente?
¿O le crees más a tu mente? Denle una alabanza al Señor Jesús. ¿Eres un asalariado aquí en esta tierra? ¿O eres un siervo del Señor? Porque en este tiempo hay muchos asalariados. Hay muchos que dicen servir a Dios, pero le están sirviendo es por dinero. Hay muchos que dicen que aman a su Señor, pero aman son el dinero que le proporcionan las ovejas. Perdóneme que le hable así en esta noche, pero tengo que decirle la verdad. Usted debe servir a su Señor porque Él le salvó, porque Él le amó, porque Él le llenó de su Espíritu Santo, porque Él cambió su vida, porque Él le va a dar vida eterna y porque tenerlo a Él es tener un gozo especial en nuestras vidas. Cuando usted tiene al Señor en su vida, usted siente una alegría muy grande. Usted siente una fuerza muy grande del Señor. Muchas veces cuando usted está lleno del Señor Jesús, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en épocas de mi vida. La gloria y la honra sea para el Señor Jesús, lo digo en el temor de Dios. Pero hay momentos en que usted está tan lleno del Señor Jesús que usted se siente que nada le puede hacer daño, se siente indestructible, siente que por donde usted entre no pasa nada porque el Señor está con usted. No es su fuerza, amigo, no es su fuerza, hermano, sino Él es el Señor en nosotros. Bendito es el Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Cree que Él merece ese aplauso? ¿Merece un mejor aplauso? Bendito es el Señor Jesús. Piensa cómo estás tomando tu actitud de siervo. ¿Estás tomando tu actitud de siervo como es? ¿O estás tomando tu actitud de siervo como las mayorías? En este tiempo en que estamos, 2018, hay mucha gente que dice ser siervo del Señor, pero no son más que asalariados. Pero nosotros aún, bendito es el Señor, en este tiempo, aún encontramos gente que quiere ser siervo de Dios. Aún encontramos gente que quiere agradar a Dios. Aún encontramos gente que pasa por encima de todo argumento, de toda expectativa, de toda cosa que se hace aquí en este mundo y se esfuerza por ser un siervo de Dios. Bendito es el Señor Jesús. Pero ¿cómo estás tomando tú tu actitud de siervo? ¿Como los demás? ¿O como la Biblia manda? Bendito es el Señor. Dele una alabanza al Señor Jesús. En la Biblia tenemos ejemplos muy grandes de los siervos de Dios. Uno de los siervos a los cuales yo admiro, primeramente al Señor Jesús y después al apóstol San Pablo. La forma como ese hombre servía al Señor, la forma como ese hombre se entregó a su Señor. Lástima que nosotros no seamos capaces de entregarnos de esa manera al Señor, porque el apóstol Pablo se entregó, como decía el hermano ahorita, hasta el desgaste. Hasta lo último se humilló por el Señor, lo dio todo por el Señor, llegó a tenerlo todo por basura. Bendito es el Señor Jesús. Y eso es ser un siervo de Dios. Puso su intelectualidad a los pies del Señor. Puso el poder que tenía como ciudadano romano a los pies del Señor. Todo lo que él sabía, los idiomas que sabía, los puso a los pies del Señor. Todo lo que era el apóstol San Pablo lo puso a los pies del Señor. Bendito es el Señor Jesús. Y dijo que todas esas cosas que él tenía las estimaba por pérdida, por basura, con tal de ganar las almas, con tal de ganar su salvación, también la de él. Bendito es el Señor Jesús. Eso es ser un siervo de Dios. Y él decía que él prefería hablar del mensaje sencillo de la cruz y no hablar con palabras rebuscadas para tratar de convencer a la gente, para tratar de mover multitudes. No, él trataba mejor de hablar de Jesucristo, lo que él hizo, palabras sencillas, lo que él hizo en la cruz. Y decía para que no se ponga la mira en esas cosas que son terrenales, como son los dones, como son la intelectualidad, sino para que pusiéramos la mira en el Señor, en el sacrificio, en la cruz, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la palabra de Dios.
Bendito es el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor nuevamente. No se canse, hermano, de darle aplauso. Usted está adorando al Señor. ¿Qué vinimos a hacer acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos adorando al Señor? ¿Qué fue lo que vinimos a hacer? Bendito es el Señor Jesús. Creo que estamos desadorando al Señor. Algunos siervos hasta sus amos les castigaban. Les consideraban, mejor dicho, como animales casi. Bendito es el Señor Jesús. Pero también habían otros siervos que su Señor los consideraba casi, pero como de la familia, porque eran muy obedientes a su Señor. Pero el siervo no podía decir que no. El siervo nunca podía decir que no. Siempre debía decir que sí, y siempre debía que hacer lo que se le pidiera. Donde fuera y a la hora que fuera, sin poner objeciones, él era esclavo de su Señor. Había sido comprado con dinero, algunos con precio muy alto, por eso le pertenecían a su amo. Y yo le hago una pregunta a usted en esta noche. A usted que siente que realmente el Señor Jesucristo lo rescató, Dios lo compró barato a usted le salió barato al Señor. Nosotros le salimos muy caro al Señor. Le costamos su propia sangre, bendito es el Señor. Quiero que leamos otro texto allá en el libro de San Lucas. Dice la palabra de Dios, San Lucas 17, desde el 7 dice: ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Bendito es el Señor. Entonces, hermanos, como leemos, el siervo no recibe las gracias por lo que debía hacer. Nosotros somos siervos de Cristo porque Él nos compró a un precio muy alto. Él nos compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Él nos dio dones. Mínimo, como decía antes, nos dio un don, aunque sea a cada uno de nosotros, para que le sirvamos por amor, porque nos salvó de la condenación del infierno. Nos salvó de la condenación eterna, de morir sin salvación, de estar en una eternidad sin salvación, y nos compró también además con su sangre. O sea, también es el amo de nosotros. Tenemos un deber, hermanos, como siervo, tenemos un trabajo. Cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor. Tú tienes un Señor en esta noche, déjeme recordarle. Yo tengo un Señor. ¿Quién es su Señor en esta noche? ¿Cuál es su nombre? Bendito es el Señor Jesús. Él es nuestro Señor. Si usted es maestro, hágalo sin esperar nada de los hombres. Si usted es un evangelista, haga lo mismo. Si usted es un pastor, sírvale al Señor. Si usted es misericordioso, con su misericordia sírvale al Señor. Si usted es dadivoso, sírvale al Señor con sus dádivas. Si usted es perdonador, sírvale al Señor. Si usted tiene mucha fe, sírvale al Señor con su fe. Si usted a través del Espíritu Santo hace milagros, sírvale al Señor con eso. Lo que sea su trabajo en esta hacienda de Dios, que es la iglesia, haga su trabajo y diga lo que tenía que hacer. Eso hice. Soy siervo inútil. Cuando haya terminado su tarea, para que no se envanezca, para que no se vaya a crecer demasiado, porque todo lo que nosotros somos es solamente por la misericordia del Señor. Bendito es el Señor Jesús. Denle una alabanza más al Señor Jesús. A veces hasta nos vanagloriamos por un don, por basura de esta tierra. Bendito es el Señor, porque todo se va a quedar aquí. La palabra de Dios dice que todo eso se quedará, que todo cesará en la lengua, todo eso se acabará. Bendito es el Señor Jesús. Pero nosotros debemos preocuparnos es por ganar la eternidad, por ganar lo que es eterno, no por ganar lo que es efímero. Los dones el Señor nos los dio solamente para que nosotros acá le sirvamos nada más.
para que ganemos almas. No nos los dio para vanagloriarnos ni nada de esas cosas. Pero a veces hasta nos vanagloriamos por eso, o por un cargo, o por lo que Dios hace a través de nosotros. Pero es que ese es nuestro deber. Nuestro deber es servirle al Señor. Somos esclavos de Él. Más bien tratemos de hacer más de lo que se nos manda. Es lo que dice la palabra de Dios. Esa es una clase de siervo que se esfuerza un poquito más y que el Señor le dice siervo esforzado. Porque se esfuerza un poquito más de lo que le mandaron. Después de que él hizo todo el trabajo, después de que acabó con todo, llegó a su casa y le hizo de comer al amo todavía. Comió él de último, después de que comió de último se fue a hacer otros trabajos y trasnochó. Y cuando ya terminó esos trabajos dijo, voy a hacer algo más. Voy a dejar algo adelantado para mañana, para mi Señor. Pero cuando él se fue a hacer eso, se sentía fatigado, se sentía cansado, se sentía ya a doblegar. Algunas veces se sentía hasta morir, pero decía, voy a hacer algo más para mi Señor. Y ese es el siervo esforzado, bendito es el Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. A veces hasta pensamos nosotros, como piensa mucha gente, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Como escuchaba yo por ahí, voy para esa iglesia, pero ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me van a pagar por predicar? ¿Cuántos hay allá? Cosas así, bendito es el Señor. Y se hacen llamar siervos. Se hacen llamar siervos. No son siervos, son asalariados. Bendito es el Señor Jesús. Cobran por predicar la palabra de Dios. Aquí en El Salvador me dijeron a mí que hay gente que se sube a predicar al bus y cobra por haber predicado. Eso solamente lo había oído yo acá, ¿cierto, hermano Baldovino? Por allá yo no había oído una cosa así. Bendito es el Señor, por orar cobran, me dice aquí el hermano. Han hecho del evangelio un negocio, como dicen las profecías, bendito es el Señor Jesucristo. No estoy diciendo que el siervo no se le dé, al siervo hay que darle, pero debe salir de nuestro corazón y entregarle nosotros, no que él ponga un precio. Él no tiene que poner un precio por predicar la palabra de Dios. Denle una alabanza al Señor Jesús. Hay gente que dice, ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Será que no estoy perdiendo el tiempo? A veces nuestra mente también nos dice así. ¿Será que no estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que no voy a perder mi vida? ¿Será que no me estoy desgastando? Y ese tiempo debería haberlo ocupado en otra cosa mejor. Otros dicen, nadie me ve. Yo hago cosas para el Señor. Hago cosas y quiero que el pastor me vea que yo estoy sirviéndole al Señor, pero él es como cegatón. No se da cuenta de lo que yo hago. Es como si estuviera ciego. No mira que yo también le estoy sirviendo al Señor. Hay gente que piensa así de esa manera. Bendito es el Señor. Pero lo está mirando el Señor. Amén. Lo está mirando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sus ojos pasean toda la tierra. ¿Usted cree que a Él se le pasa algo? A Dios no se le pasa nada. Bendito es el Señor Jesús. Dios lo ve, hermano. Dios ve lo que usted está haciendo. Dios ve si usted es un siervo. Dios está viendo su trabajo. Dios está viendo su esfuerzo. Alguno dirá, pero es que ni le interesa lo que yo hago para Cristo. Y hasta se pone molesto porque de pronto crees que estás trabajando más que aquel que sí es reconocido. A veces la mente nos engaña y a veces la mente nos dice, ese que está siendo reconocido no hace lo que yo hago delante de la presencia de Dios. No se esfuerza como yo me esfuerzo. Bendito es el Señor Jesús. Y hasta trata de decirle al Señor que Él es injusto. Trata de ser grosero con el Señor. Trata de decirle a Él que Él no sabe lo que hace. Trata de corregir al Señor Jesús. El Señor Jesús sabe lo que hace, hermano. Déjeme decirle que Él no se le escapa nada. Él le da a cada uno lo que merece. Bendito es el Señor Jesús. Pero usted no se preocupe. Usted simplemente sea un siervo del Señor. Séale siervo a Él. Esclavícesele a Él. No se esclavice en ninguna otra cosa de este mundo. Esclavícesele al Señor. Hermano, Dios está mirando todo lo que usted haga.
no se desanime, siga adelante en el nombre del Señor Jesús. Quiero leer otro texto de la palabra de Dios allá en Corintios capítulo 3. No se aburre, hermano, es una enseñanza. Bendito es el Señor. Capítulo 3, del 1 al 9 dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor. Amén. Bendito es el Señor. Cada uno recibirá su recompensa, porque aunque somos siervos, sin embargo Dios en sus misericordias nos da préstamos. En su misericordia, y nos da premios por nuestro trabajo y por la obediencia. Digo préstamos porque Dios no tiene que darle nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Para usted decir, Señor, mire, yo hice esto, yo le trabajé una semana, págueme. Decirle al Señor eso. Él no le debe nada a nadie. Pero sin embargo, Él nos da regalos. Nos da préstamos porque, como decía en otra predicación, la mujer es prestada, los hijos son prestados, el carro es prestado, la casa es prestada, los amigos son prestados, los dones son prestados, el piano es prestado, todo lo que nos da las sillas son prestadas, la vida que tenemos es prestada, solamente nos da préstamos. Entonces debemos servirle al Señor, ¿no? Debemos ser siervos de Él, debemos ser conscientes, bendito sea el Señor, que no tenemos nada. Y que en cualquier momento Él nos quita lo que es de Él. Bendito es el Señor Jesús. Pero Él es bueno. Y Él nos da premios. Y Él nos da cosas cuando le obedecemos. Pero el siervo no es mayor que su Señor. Cualquier ministerio, cualquier don espiritual que tengas, Cristo te lo dio. No es tuyo. Le quiero recordar en esta noche en el nombre de Jesús. Cristo te lo dio. No es tuyo. Bendito es el Señor. Y entre más grande seas en Dios, debes ser más siervo, más esclavo del Señor Jesús, más esclavo de Cristo. Entre más seas reconocido por el Señor, Él te pide que seas más humilde. Acepta las correcciones si son correctas y si son de parte de Dios. Y sé humilde, sé un siervo. Siempre mira a los demás como mayores a ti, aunque ellos no vean tus obras ni te valoren. Bendito es el Señor. Espera en Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Espera en Dios, sigue siendo un siervo. Espera en Dios, dice un salmo, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero leer un último texto ya para terminar esta predicación, allá en 2 de Timoteo 2:24. Dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El siervo es sufrido, hermano, y el siervo debe serlo. Para ser siervo debe ser sufrido. Suena como duro. Yo cuando leo esta palabra es dura para mí mismo. Quisiera salirme de ahí. Yo quisiera salirme de ese, sáqueme Señor de ese molde. No quiero entrar en ese molde. La verdad se lo confieso, yo no quiero entrar en ese molde. Pero así es. ¿Qué podemos hacer? Y el Señor nos metió ahí. Ya estamos ahí, bendito es el Señor Jesús. Y no podemos echar para atrás, ¿cierto, hermano Chacharra? Dice la palabra de Dios, el que pone la mano en el arado no puede volver atrás. Y la palabra de Dios dice, el siervo es sufrido, debe serlo.
Cristo murió por todos, luego todos debemos vivir para aquel que murió por todos y resucitó por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol. Si Él murió por todos nosotros, es justo que nosotros vivamos para aquel que murió por todos nosotros. Le debemos todo al Señor. Somos sus siervos, hermano. Esa es la palabra de Dios que el Señor me regaló en esta noche.